Luis, ¿cuál es la percepción que está teniendo la sociedad con respecto al manejo de la crisis, más allá de lo que me hacías en esta introducción, en cuanto a los gestores de esta cuarentena, de esta crisis, tanto de Alberto Fernández como de Juan Schiaretti a nivel provincial? ¿Hay diferencias en el manejo? ¿La gente lo sabe diferenciar a eso o ambos tienen buena imagen a partir del manejo de esta crisis? La gente sabe diferenciar y sabe que es una responsabilidad centralmente del gobierno nacional. Esto lo tiene claro. Sabe que un problema de estas características, que es mundial, lo tiene que resolver el gobierno federal. Y que la organización de lo que fuera cualquier tipo de estrategia sanitaria tenía que venir de la esfera más importante y estratégica que tiene la nación. De hecho, ahí fue el impacto más importante a favor, que fue la novedad, que pasó de 29 puntos que tenía antes de la cuarentena Alberto Fernández en la provincia de Córdoba a tener 67, 68 puntos, con lo cual es un fenómeno que yo en los años que tengo de hacer esto, de estudiar la opinión pública, realmente no he visto nunca un episodio que modifique tan importante, de tal manera, digamos, la opinión. Pero esa opinión positiva también es compleja, también está compuesta por muchas cosas. Está por un lado porque está viendo que el desempeño está dentro de lo que de alguna manera le daba certeza a la población, por un lado. Por el otro lado, también con las actitudes y las conductas, que empezaron también a tener que ver con algo que la gente estaba esperando en estas circunstancias. Y tercero, con aferrarse a lo único que tenés enfrente, que es tu gobierno federal. Entonces, esa composición de elementos hicieron que Fernández creciera de manera importante en imagen. En el caso de Juan Schiaretti ya venía con una imagen muy alta, arriba de los 68, 69 puntos. Había hecho un pico de 75 con la asunción del 10 de diciembre y volvió a 70, 71 en la semana pasada. Es decir, Schiaretti mantuvo y quizás recuperó un poco más, o mejoró un poquito más, pero mucho menos, porque ya estaba muy alto. ¿Sí? Estamos hablando de opinión positiva, ¿no? No estamos hablando de aprobación. En el caso, en las últimas mediciones que hicimos con el caso de Juan Schiaretti, estaba arriba del 80% de la aprobación, que es una cosa más racional. Cuando vos pedís opinión, ya te involucras en los valores de la persona sobre la cual estás opinando. Entonces, desde esa perspectiva, lo de Juan Schiaretti mantuvo y mejoró un poco. Pero porque la expectativa estaba en Alberto Fernández. Si vos te fijas en Estados Unidos tiene elección en Ahora, noviembre. Y, y bueno, y esto ha impactado. Al principio empezó Trump con una fuerte aceptación del manejo del coronavirus y después fue tuvo que decayendo y hoy volver marcha tiene, atrás. incluso la opinión de la gente está hoy desaprobando no solamente cómo manejó el coronavirus, sino también la gestión en general. Lo único que tiene Trump a favor es que la gente le reconoce un manejo de la economía a favor. Por eso él prefirió priorizar la economía, porque era lo que le estaba dando prioridad. Le estaba dando, de alguna manera, la ventaja que necesita para ganar la elección. Pero, digamos, está claro que esto le permitió a Fernández crecer rápido y le va a ser muy difícil mantenerse, porque hoy la crisis económica y la capacidad de respuesta y cambiar la naturaleza de la demanda muy probablemente baje. No va a bajar ni la gente lo va a condenar, pero no van a ser los niveles de un De episodio aprobación tan que tenía hoy, extraordinario ¿no? como fue en plena pandemia. Ahora va a estar más relacionado con cómo resuelve esta nueva etapa de la pandemia que tiene que ver mucho con lo económico. Entonces, obviamente los oficialismos, todos se beneficiaron. Las oposiciones obviamente quedaron al margen, de alguna manera preservan su capital político que se puede prestar en imagen de la imagen y la opinión de los Vos sabés dirigentes. que, Luis, permitime hacer otro paréntesis acá. ¿Vos crees que se mantienen o van disminuyendo? Lo digo en función, por ejemplo, de lo que fue este famoso dicho que pusieron por las redes, travesía por la democracia. Me parece que a un sector de la oposición no le salió muy bien. ¿Cómo es tu percepción con respecto a eso que intentaron poner en agenda? Y me parece que cuando la sociedad está preocupada por un tema y está muy preocupada por un tema, todo lo demás está en un segundo plano, en un tercer plano y en un cuarto plano. Entonces termina siendo un ruido, un bullicio público, no termina siendo una señal o un elemento. Probablemente ahora,
pudieran tener un poquito más importancia. Seguramente esta decisión o este episodio de liberar presos lo va a afectar a Fernández. Quizás si esto hubiera sido hace 3 semanas atrás hubiera pasado más licuado, pero hoy va a estar más en carne viva y seguramente lo va a afectar y seguramente el cambio que tuvo Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también Fernández en la posición respecto a este tema, tiene que ver con que ellos han visto números que son los mismos números que estamos viendo nosotros. Fernández va a bajar en esto. Entonces, me da la sensación de que, obviamente, en esta nueva etapa, en este nuevo momento, en este nuevo estatus en el que está la gente, hay cosas que quizás esos ruidos que hace 3 semanas atrás no se percibían más allá de eso, de un bullicio, hoy puedan ser, digamos, un poquito más importantes. De todas maneras, hoy la sociedad, y acá me parece que es otra cosa que hay que marcar con fuerza, cuando vos tenés un episodio tan fuerte, de tanta gravitación, que cambia la imagen de Fernández, también cambia los parámetros. Es decir, acá es muy probable que la sociedad reproche a los dirigentes que se pongan a trabajar en no estar en la corriente de lo que está yendo la preocupación general, ¿sí? Que también le puede venir mal al presidente cuando se pueda desviar de esta idea. Hoy la idea, lo que mostró la dirigencia política atrás de la pandemia, diciendo, che, bueno, estamos todos juntos, tenemos un conductor y tenemos que salir todos juntos de acá, y lo que la sociedad aplaudió. Y fíjate que los quienes aumentaron en imagen. Aumentó en imagen Larreta, Kicillof, Alberto Fernández, y quienes Todos los que cayeron, estuvieron en la Macri, y foto. claro, y quienes cayeron, Macri, Cristina, que son de alguna manera las caras más visibles de lo que la gente no quiere más, de esa grieta que obviamente deja a la Argentina en una suerte de pantano permanente. Entonces, la gente se sintió cómoda con este nuevo momento político que estaba viviendo la Argentina. Y me parece que eso, más allá de ser un clima, también va a empezar a ser una demanda política. Y entonces ese nuevo marco, así como hay un marco sanitario para volver a la actividad laboral, también va a haber un marco político para volver a la convivencia y a la discusión política en la Argentina. Te preguntaba esto porque los políticos y la rosca política por debajo sigue estando y la oposición de alguna manera va a buscar hacer política por debajo y ver de qué manera, porque estamos en la antesala de lo que va a ser las elecciones del año que viene, donde además de renovar 9 diputados, también tienen la particularidad de renovar 3 senadores. Digo, ¿qué espacio le puede quedar a la oposición o que la sociedad apruebe para la oposición, para hacer política, ¿no? Dicho esto, te quería decir, el mal manejo de esta crisis pandémica puede catapultar a un político, a un dirigente, a un líder, a una mejor imagen positiva o puede terminar licuando su imagen. Vemos el caso de Gerardo Morales, que viene teniendo alguna visibilidad en cuanto a la gestión de la pandemia, denominado como zona blanca, ha permitido hacer actividad física, entre otras cosas. Vuelvo, digamos, sobre lo anterior. Lo de Morales le alcanza también, digamos, a las A los generalidades de ley. otros. Los ejecutivos le ha ido bien. Morales quizás hizo algunos movimientos más visibles y obviamente quizás periodísticamente ha llamado la atención. Eso no significa que la opinión pública haya notado en algún rincón y haya dicho, ah, Morales, el distinto. Es decir, capaz que le sirvió más en Jujuy y llegando a Salta ya se pierda ese elemento. Lo que sí, por ejemplo, en España, los premiers de España, de Italia, el propio Boris Johnson, han quedado complicados desde el punto de vista político. Y el mismo Bolsonaro, por ejemplo, también está muy complicado. Porque acá, digamos, hubo imprevisión por un lado, pero no porque sean eh, este, porque no hayan atendido la cosa como haya tenido que estar, sino que a muchos gobiernos los madrugó la pandemia. ¿Sí? Nosotros teníamos el diario del lunes, como se dice, entonces vimos lo que pasaba en Europa y Argentina se pudo acomodar mejor. Alemania está, digamos, también como un modelo que se sigue, pero un modelo que también, digamos, tiene sus muertos, ¿no? Se habló mucho de Suecia. Suecia tiene, Argentina tiene el 10% de los muertos de Suecia y Suecia tiene muy poquito, una población mucho más chica que la de Argentina. Es decir, acá había una génesis en donde decían, che, las pandemias dejan muertos, las recesiones dejan pobres. Los pueblos
te perdonan los muertos, no te perdonan los pobres. Y suena lindo, suena raro, suena distinto, suena wow, pero la verdad es que no ocurre eso. ¿Sí? Es decir, a un gobierno que se le muera a la gente, y sobre todo en una población, en una historia como la de la Argentina, que ya viene con pobres, que ya viene con un ejercicio de asistencia a la pobreza. Vos fíjate que Argentina no tiene plata, está quebrada, y sin embargo, mal que mal, está conteniendo a los sectores bajos y a los nuevos y a los sectores que bajaron, que no son bajos, que son, por ejemplo, los comerciantes, toda la actividad autónoma que es un Ujú. 30% de la población. Y obviamente esa población va a salir con fuerza, va a salir a pedir respuestas rápidamente. Pero me parece que Argentina ha demostrado a lo largo de mucho tiempo un ejercicio, no solamente a nivel de pueblo, de cómo moverse en las crisis profundas, y los gobiernos también tienen sus ejercicios. Y me parece que en eso también hay una ventaja en el sentido de que es el peronismo el que está gobernando, que es una fuerza que articula mejor el poder que otras fuerzas que les cuesta un poco más articular el poder. Y eso le va a permitir contener un proceso político dentro de cierto acuerdo, mientras Cristina y Fernández mantengan cierta paz, ¿no? Ujú. Luis, ya como para ir finalizando esta nota, te quiero preguntar, más allá que ni vos ni yo somos sociólogos o filósofos, pero vos tenés una herramienta que es medir los comportamientos sociales. ¿Cómo crees que puede modificar a la sociedad esta pandemia cuando salgamos, que inexorablemente en algún momento vamos a salir? Digo porque hay una discusión por ahí entre diferentes filósofos, sociólogos, que se van a hilar más, que el capitalismo se va a fortificar más todavía. ¿Cómo lo notás vos? Va a cambiar, primero, desde lo doméstico. Hoy leía a una periodista norteamericana que hoy más temprano, que planteaba que eh, todas de las guerras o de los episodios importantes, uno sale con nuevas costumbres, con nuevos hábitos. Y ponía el ejemplo del 11 de septiembre del 2001. Antes del 11 de septiembre del 2001, los mecanismos de control, cuando se va al aeropuerto, el ingreso a los museos o a cualquier lugar público, no tenía controles. Hoy tenés controles por todos lados, hay un exhaustivo seguimiento de quién llega, quién va, quién sube, quién baja, tiene otro protocolo, digamos. Bueno, va a pasar lo mismo a partir de ahora. Si cuando entres a un comercio, seguramente vas a tener que esperar que salga otra persona, vas a tener que tener la distancia de 2 metros, vas a tener que entrar con barbijo. Bueno, algo que antes parecía hasta que por ahí algunos dicen que nos reíamos de los japoneses cuando nos veíamos de turistas con barbijo. Bueno, hoy todos andamos de barbijo y entendemos la importancia del barbijo o del tapaboca. Lo cierto es que eso desde lo doméstico, desde lo cotidiano, desde la organización social, están hablando de volver o de pensar mejor esto de lo que llaman las ciudades de 15 kilómetros, es decir, armar ciudades a no más de 15 kilómetros para que otros mecanismos, medios de transporte sean factibles, como la bicicleta. Es decir, lo segundo, me parece que también es muy importante, que es el medio ambiente. Todo el mundo notó La capa de que ozono, entre otras cosas, que empezó a claro, cerrarse. se puso en evidencia el daño que le hace la humanidad al medio ambiente, a la tierra, a los animales, y me parece que eso va a ser difícil si ya había una conciencia ambientalista y una militancia ambientalista y argumentos teóricos ambientalistas, de decir, che, bueno, ahora hay prácticos, hay evidencias, hoy hay imágenes, hoy tenés a Venecia, quien conoce Venecia y ha visto los canales de Venecia y los ve hoy, no lo puede creer. Entonces dice, che, guarda que este es otro parámetro que va a cambiar sustancialmente a partir de ahora, el cuidado del medio ambiente y el respeto por la tierra y comprender mejor el lugar que tenemos nosotros en este lugar, en la tierra. Lo tercero, me parece que desde el punto de vista de lo sociológico, va a quedar el temor latente. Eso le va a poner un elemento nuevo a la distancia, en la distancia social. Hoy es la distancia que te prevé de un contagio, pero mañana va a quedar como un modo de lo que pasó con el SIDA. Vas a Claro. preguntar, vas a usar preservativos, bueno, hoy las relaciones probablemente también
en la construcción de los vínculos empiecen a participar estas cosas, las reuniones. Y a los Las latinos reuniones, creo que nos va a costar más, si lo comparamos sin con duda, Europa, por por ejemplo, que son un idiosincrasia. poco más de poner freno. Los latinos somos como más abrazadores, más de contacto, etcétera, ¿no? La idiosincrasia, claro, obviamente va a ser un elemento que va a jugar. Y desde el punto de vista de lo político, como te decía recién, me parece que hay un nuevo mapa, un nuevo paradigma en la construcción de los consentimientos populares, en los acuerdos y en las concertaciones. Y el tercer punto es la geopolítica y la economía mundial, que después de las guerras mundiales, los perdedores tuvieron que pagar. A Alemania le cobraron hasta el último peso, las Del fuerzas plan Marshall. aliadas. Exactamente. Entonces, hay que ver cómo se va a desenvolver y a reconfigurar y qué van a decir de China. Si realmente es como se dice que Estados Unidos está juntando pruebas para después cargarle la mochila y la culpa de todo esto, y hay que ver cómo se va a mover el mundo detrás de eso. Ese equilibrio que estaba tan tensionado entre China y Estados Unidos, hay que ver cómo se recompone, cómo queda Alemania, cómo queda Europa. Bueno, hay Seguro, muchos seguro. elementos Son que van a son jugar. las tareas que van a tener los próximos gobiernos y las próximas potencias, sobre todo. Luis, Así lo es. último, ya y con esto quiero cerrar. Quiero que me expliques, por favor, lo más básico que pueda, cómo se entiende que Alberto Fernández hoy tenga una alta imagen en la provincia de Córdoba, que le fue muy afín a Mauricio Macri hace un par de meses, de lo sociológico. Lo que tiene él es opinión positiva Opinión positiva. y acuerdo de la gente respecto de un tema, como te decía al comienzo, mucha, de mucho temor. Y se movió bien Fernández. Y la verdad que la gente lo acompañó. Si la gente Córdoba, que siempre ha sido tan refractaria con el kirchnerismo, ¿no? Sí, pero bueno, con la receta del no kirchnerismo, Fernández, no solamente en Córdoba, sino que creció en todos lados, digamos. Cuando digo el no kirchnerismo, estoy hablando del modo de construcción política del kirchnerismo, ¿no? De la forma de ejercer la autoridad y el poder, de cómo, y además de los modelos de conducción. El modelo de conducción de Alberto Fernández es un modelo más burócrata, en el buen sentido, digamos, en el sentido positivo de la palabra. Es un hombre de gestión, un hombre de gobierno, un hombre que siempre estuvo dentro de la administración. Entonces, su liderazgo es mucho más burocrático, más ejecutivo, y obviamente le puede permitir, digamos, tener una construcción de alianza política distinto a Cristina, que tenía una conducción política, un liderazgo político muy fuerte y una conducción política muy fuerte que obviamente cristaliza adhesiones y oposiciones, y lo hace Seguro. de manera clara, digamos, sin ningún tipo de duda, quién está de un lado y quién está del otro. Seguro. Luis D'Araglio, director de Delfos, muchísimas gracias por la nota. Gracias, Cristian, a vos.